Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas IMSS, a través de su página oficial, informa que la persona que no fuma pero respira las sustancias tóxicas que salen del humo del tabaco de un fumador se les llama fumadores pasivos. Los fumadores pasivos, que aspiran el humo del cigarro durante 1 hora, inhalan lo equivalente de 2 a 3 cigarros, y no solo eso, sino que aspiran 3 veces más nicotina, así como 5 veces más monóxido de carbono que un fumador activo. Estudios realizados en diversas naciones durante las últimas 2 décadas han demostrado la existencia de daños en la salud de los fumadores pasivos, quienes pueden presentar incluso enfisema y cáncer pulmonar sin que jamás hayan siquiera encendido un cigarro, así como el caso de Itzel Alejandra y su familia. Soy Alejandra Reyes y he sido fumadora pasiva prácticamente toda mi vida. En el caso de mi familia inmediata, quien fuma es mi padre. Por el lado de mi familia paterna, se podría decir que prácticamente todos fuman, con excepción de 2 miembros de la familia, que es una tía y mi abuelo que no fumaba. Por el lado de mi familia materna, quien fumaba era mi abuelo. Y cómo es vivir con fumadores, pues la verdad es algo que uno no le presta mucha atención, incluso lo ve bastante normal, porque creces viéndolos, creces con ellos. Incluso hubo un momento de mi vida donde yo fumaba no frecuentemente o no bastante, pero llegué a fumar, y es gracioso que quienes, o cuando menos irónico, que quienes te llamen la atención pues sean precisamente estas personas que fuman en tu familia. En el caso de mi padre, él es pediatra y gracias a él sé cuáles son las consecuencias de fumar, o al menos las tengo un poco más presentes, ya que él constantemente está atendiendo niños con bajo peso o con problemas cognitivos, debido a que las madres pues fumaban en gran parte de su embarazo. En cuanto a los efectos que tiene en un fumador pasivo, pues es muy común que los que pertenecen a estas familias donde la mayoría de la gente fuman, desarrollamos diversas enfermedades respiratorias, como es el asma o las alergias. En mi caso tengo rinitis alérgica, que se le conoce también como la fiebre de la paja, y pues sí es bastante común que con el cambio de estaciones sea un poco más propensa a enfermedades de las vías respiratorias, y pues a que esta alergia me complique un poco la vida con el cambio de estación. Bueno, mi abuelo materno prácticamente fumó desde los 11 años. Contaba él que fumó desde los 11 años y murió precisamente cuando yo tenía 16 años, a la edad de 63. Igual y no era como tan joven, pero sí recuerdo que nosotros sabíamos que en algún momento iba a pasar, que le diagnosticaran cáncer de pulmón, y así fue. La verdad es que fue un evento un poco o bastante traumático en nuestras vidas, porque era una persona bastante alegre, muy trabajador. Recuerdo que él iba todos los domingos, llegaba al trabajo, yo trabajaba con él, llegaba al trabajo con una carretilla llena de mercancía, y ya para cuando nos dimos cuenta que le diagnosticaron el cáncer, o mejor dicho, cuando fue a que le hicieran los estudios, él solía caerse de camino al trabajo porque el aire no le era suficiente. Entonces se mareaba o le daban pequeños episodios de como perder la conciencia, y era cuando él se caía. Recuerdo que cuando supimos que tenía cáncer fue por unas radiografías que le mandaron a hacer de la zona del tórax, y se podían apreciar que tenía varios tumores grandes que se extendían pues por toda el área de los pulmones y la tráquea. Directamente estos tumores ya le estaban impidiendo respirar correctamente, y a pesar de que sí eran aplicables las quimioterapias, no nos daban muchas esperanzas de que
pudiera vivir. Él murió desde que empezó a hacer las quimioterapias. Empezó aproximadamente en mayo y murió en el mes de septiembre debido a un paro respiratorio. Estuvo bastante tiempo intubado antes de que muriera, e incluso quienes lo iban a cuidar, que entre ellos estaba mi madre, contaban que él estaba entubado, no podía hablar, pero sí sabían que estaba consciente debido a que cuando le hablaban o cuando platicaban con él había ligeras expresiones faciales. Fue algo bastante doloroso tanto para la familia como para él, el estar incomunicado e incluso pues saber que en algún momento, la verdad, al final nos quitaron toda esperanza de que pudiera continuar vivo después de esta experiencia, debido a que ya llevaba bastante tiempo entubado y dependía por completo de las máquinas para respirar. Los tumores pues no había forma ya de extirparlos porque eran demasiado grandes, y pues sí, no nos dieron muchas esperanzas hasta que pues un día por la madrugada nos llamaron para decir que estaba sufriendo un paro respiratorio. En aquel entonces estaba un hermano de mi madre cuidándolo y fue él quien tuvo que firmar una autorización para que pues lo desconectaran. Sí que fue un episodio bastante duro para la familia y sí crea conciencia, porque pues básicamente el daño estuvo hecho por mucho tiempo a sus pulmones. Desde que tenía 11 años hasta que se enteró de que tenía cáncer, no dejó de fumar. Y lo que fumaba era aproximadamente 1 o 2 cajetillas al día. Entonces, sí, pues sí, es bastante el daño que se le hace a tu cuerpo cuando comienzas a fumar. Y viendo a los fumadores pasivos, pues te das cuenta de que el daño no va solo para ti, va también para tu familia. Así que pues sí, creo que es bastante a considerar. Siendo fumadores pasivos, pues hay que cuidar nuestra salud de la mejor manera posible y fumar no es una de ellas. En México, alrededor de un 10% de los adolescentes de la población general es fumador, en una relación de 3 varones por cada mujer. Del total de fumadores que existen en nuestro país, un 61.4% aseguró haberse iniciado el consumo antes de los 18 años de edad, un 39.7% entre los 15 y 17 años, un 19.6% entre los 11 y 14 años y un 2.14% antes de los 10 años. Además de los efectos inmediatos, tales como la irritación en los ojos y la nariz, el dolor de cabeza, náuseas, tos y problemas respiratorios, muchos de los sujetos no fumadores que aspiran el humo del cigarro de otras personas pueden presentar los mismos daños de salud que se registran en los fumadores. Un estudio dado a conocer recientemente por la Sociedad Académica Pediátrica de Estados Unidos reveló que los niños que son consumidores pasivos del humo del cigarro que fuman sus padres son más propensos que otros a padecer caries dentales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que mueren más de 6 millones de personas cada año por enfermedades relacionadas con el tabaco. 600,000 son el resultado de los efectos del tabaquismo pasivo, es decir, 1 de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco corresponde a fumadores pasivos. Bueno, realmente no es mucha la diferencia entre el fumador activo y el fumador pasivo. Dependiendo la cantidad y la repercusión, pues sería hasta un enfisema pulmonar obstructivo crónico, que es EPOC,
que viene siendo al final de cuentas cáncer. ¿Qué es lo que sucede? Pues se destruye completamente los pulmones y ya no hay vuelta para atrás. Es hasta allí, se acabó. Y al final de cuentas es todo. O sea, no hay nada más que hablar de eso. ¿Y la diferencia entre fumador pasivo y fumador activo? Es casi igual, es casi la misma, porque aunque yo esté fumando, al final de cuentas, al arrojar el humo, la persona que está a un lado de conmigo o enfrente de conmigo le está dando la fumada también. Pero yo también me llega el olor y me entra igual no la misma cantidad de nicotina, pero al final de cuentas casi es igual, se puede decir. Entonces, ¿es lo mismo, te afecta igual que fumes, que tú seas el que fumes a que alguien esté cerca de ti fumando? Sí, casi es igual. Porque cada vez que yo le dé la fumada, al arrojar el humo, tú también le estás fumando. Yo estoy arrojando el humo y tú lo estás absorbiendo también. Pero al final de cuentas, pues es lo mismo. No cambia mucho. Porque yo tenía una idea que según era como más malo, porque el otro lo exhalaba. El activo. Sí, por eso. O sea, al final de cuentas sí le hace más daño al que lo recibe que al que lo está fumando. Sí, eso es indiscutible. Por eso ya ahorita actualmente están haciendo muchas áreas de fumador y no fumador. Según la Sociedad Americana del Cáncer, hay dos tipos de humo que proceden de la quema del tabaco. El humo convencional, que es el que exhala el fumador, el humo de corriente secundaria, es decir, es el que se prende de un cigarrillo encendido. Se ha demostrado que este humo acumulado puede dañar el ADN humano en cultivos celulares. No está claro, sin embargo, que este humo causa cáncer. El cigarro tiene concentraciones más altas de agentes cancerígenos y es más tóxico que el convencional. Además, contiene partículas más pequeñas que llegan fácilmente a los pulmones y células del cuerpo. Así que cuando alguien no fumador está expuesto a cualquiera de estos humos, se considera un fumador pasivo o un fumador involuntario. Por tanto, es alguien que ingiere nicotina y productos químicos como el benceno y butanona, de la misma manera de una persona fumadora. Según la OPS, México, Organización Panamericana de la Salud, se estima que en 2020 el tabaco será la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial. Para entonces, este porcentaje será mayor que el de las muertes causadas por VIH-Sida, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto. 600,000 fumadores pasivos mueren cada año por culpa de cigarrillos que ellos no encienden.